¿Qué pasa, compañeros? Bueno, tíos, ¿cómo estamos? Rock and roll, yo siempre a tope de power. Bueno, siempre, a tope de power. Hoy, esta mañana, normalmente estoy a tope de power, ¿no? Hasta cuando llega la tarde ya no. Por la noche ando cansadete y me duermo pronto, ¿eh? Anoche a las 10 yo creo que estaba ya soñando con los angelitos. Y claro, luego me despierto muy pronto, a las 5 menos 10 ya estaba en danza. A las 5 de 10 me he levantado, he dejado a la mujer durmiendo en la cama, se habían venido los dos niños a dormir con nosotros, y dejas la casa en silencio y te bajas a hacer tus cosas, ¿no? Yo me preparo ahí buen café, pan, bueno, no, un pan no, o sea, un café, una cápsula de café, hasta arriba de agua. Ya os he contado alguna vez que me gusta tomar el café americano muy largo de agua para hidratarme, así aumentas la ingesta de agua y te pones a mirar los correos, tal, miras a ver, pues, ha habido algún lío con los suscriptores del canal, comentarios en el canal. Yo, con una recomendación que os hago, ¿no? O sea, en nomadatv.es hay algunos vídeos que se pueden ver gratuitamente, es decir, por lo menos para que puedas ver la calidad del canal, ¿no? Se ve eso, se puede ver en Smart TV, en el móvil, en tableta, en el PC, pero los comentarios se pueden leer, ¿no? Y son muy elocuentes los comentarios que dejan los suscriptores. Y luego también hay un foro, y en ese foro pues hay también unos cuantos hilos interesantes y bueno, oye, es una página que va cogiendo ahí su contenido y va teniendo su vida. La verdad es que pues es otro de esas cosas, otro de esos proyectos en los cuales me meto en serio, y desde que yo creé la plataforma pues la he promocionado mucho a través de YouTube, a través de las redes, no sé cuántos. Bueno, pues ahí está, macho, o sea, ahí está con... hay bastante gente suscrita y con unos contenidos, ahí yo que sé, ¿cuántas horas hay de documentales? Más de 300. O sea, es que no te lo ves en... yo creo que pagas la suscripción del año y no te lo ves entero, en un año. Pero no tendrías que hacer otra cosa. Y desde luego, claro, como van subiendo contenidos nuevos prácticamente todas las semanas, porque tengo un archivo descomunal, ¿no? Todavía encuentro vídeos y episodios de otros viajes antiguos, tal, pues subiendo. El problema es que no, como lo hago todo yo, no tengo tiempo material, porque joder, una cosa que pasa, tío, es que el tiempo vuela. O sea, cada día los años se me hacen más cortos, cada día los días se me hacen más cortos, los meses pasan volando. O sea, ya prácticamente estamos en verano. O sea, es acojonante. Y entonces, bueno, pues yo me he levantado a esa hora, ya os he dicho, y a las 6:30 estaba en la puerta del gimnasio. También es cierto que no estoy bebiendo mi vino ahora nocturno, porque como ya os comenté en un vídeo anterior, me habían salido los análisis, porque yo estoy en plena forma, vamos, estoy bien, ¿no? Pero bueno, me salen en los análisis, me salía el colesterol alto, el bueno y el malo. O sea, me había subido mucho el colesterol bueno, el colesterol respecto a los últimos análisis. El colesterol malo había subido un poco, pero todavía estaba alto, ¿no? Para lo que, como yo me cuido, tengo los triglicéridos bajísimos, muy poco azúcar en sangre, es decir, dentro de los rangos saludables. Entonces, bueno, algún parámetro estaba un poco raro. Entonces, pues bueno, ahora que si pruebas y tal, entonces, pues, ¿qué es lo primero que te dicen? No bebas. También para seguir haciendo análisis y tal, o sea que estoy bien, o sea, no os preocupéis, porque vamos, ayer fui al médico, ahora os cuento, médico fue gracioso. Entonces, claro, pues al no beber mi vino, que yo todos los días me meto ahí mis 3 copitas, ¿no? Menos de media botella, pero religiosamente, desde hace más de 20 y tantos años, ¿no?
Y luego cuando di la vuelta al mundo y tal, en los viajes, pues ahí no bebía vino, bebía cerveza. Ahora no bebo cerveza, ¿no? También por la dieta que tomo, porque que es muy baja en carbohidratos. La cerveza tiene más carbohidratos que el vino tinto tiene muy pocos carbohidratos, con lo cual, aunque son calorías vacías, yo me lo tomo porque son calorías de disfrute. Ahora bien, no estoy tomando el vino, entonces, ¿qué significa eso? Que me hace falta menos tiempo de sueño, porque, claro, cuando tienes alcohol en sangre, aunque no sean destilados, es decir, sean fermentados, que es lo único que tomo, yo no pruebo los destilados, pues aunque sean fermentados, tienes que metabolizar ese alcohol y el cuerpo requiere un descanso. Entonces yo con eso pues dormía 7-8 horas, ¿no? Ahora, al no tener el vino, me quedo frito por la noche rápidamente, no tengo problemas por conciliar el sueño, pero mi organismo dice, hostia, aquí ya hemos terminado el trabajo. Como ceno pronto, pues entonces mi organismo dice, hostia, ya no hay nada que hacer, este día ya se ha recuperado, venga para arriba. Y yo, claro, en cuanto abro los ojos, ya enseguida empiezo a pensar y venga, para arriba, porque tengo muchas cosas que hacer. Y entonces, pues nada, me he ido a las 6:30 al gimnasio, tal. Y claro, yo al gimnasio llevo ya prácticamente hora y media despierto. Me he tomado 2 cafés. O sea, yo llego al gimnasio a las 6:30 que me voy a comer las barras. Y en cambio la gente llega renqueando, ¿no? Entonces es curioso, porque yo me pongo la música punk rock que me encanta y entreno ahí a tope con alta intensidad y tal, y después ya ahora a seguir haciendo cosas. Y a seguir haciendo cosas, ¿qué? Porque me voy ahora de viaje. Me voy esta tarde. Esta tarde comienza, digamos, lo que sería la primera aproximación o el comienzo, podría considerarse el comienzo de la expedición de Alejandro Magno. La verdad es que todavía no le he puesto un nombre, pero bueno, ahora toca la etapa de Sicilia a Grecia, Atenas. Entonces va a ser muy guapo porque voy a recorrer el Golfo de Corinto, intentar visitar el santuario de Delfo, es decir, el oráculo de Delfos, ¿no? Y llegar a Atenas y ver la Acrópolis. Y después de haber visitado los yacimientos arqueológicos griegos del sur de Sicilia, que es lo que se conocía en el siglo V antes de Cristo como la Magna Grecia. Bueno, os voy para aquellos que tengan, o sea, un poco de culturilla general, ¿no? O sea, porque eso va a ser muy importante, muy interesante para cuando recibimos información histórica entenderla, ¿no? Vamos a ver, no existe el siglo cero. El siglo cero no existe. Eso te va a facilitar enormemente comprender después la cronología. Vosotros tenéis que pensar que si el cero, ni existe el año cero, ni existe el siglo cero. Es decir, el año en que nace Cristo, que eso es lo que marca. Ahora los dicen, no, antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿Cuál es la era? ¿Cómo se cuenta la era? Nosotros, que somos europeos y por tanto cristianos culturalmente, y somos los que hemos organizado el calendario, nosotros somos los que hemos, digamos, sentado las bases de la ciencia universal. Oye, macho, no es un privilegio de hombre blanco, hetero y tal, ¿no? Es que ha sido así, porque nosotros, por nuestra ubicación geográfica y nuestro desarrollo cultural, hemos alcanzado el conocimiento científico antes que otros pueblos. Ya está, tíos. O sea, es así, no vamos a pedir perdón por ello. La Europa, es decir, cuando termina la edad de hierro, pues se produce un avance cultural, tecnológico, descomunal en Europa occidental, y eso provoca que si hace 7.000 años, en plena revolución neolítica, pues en el creciente fértil, la región de Oriente Medio, estuvieran más avanzados, un poco más avanzados que el resto del mundo, porque fueron los que inventaron la producción de alimentos con la agricultura y la ganadería, pues bueno, digamos que en el año
digamos, el año 1 de nuestra era, es decir, cuando nace Cristo, pues digamos que ahí toda la vertiente mediterránea, digamos, europea, por más avanzados que estuvieran los romanos, en el sentido de que pudieran construir calzadas y tal y cual, pero los pueblos, por ejemplo, nórdicos, que no estaban civilizados, eran considerados bárbaros, pero también conocían la rueda y el fuego. Es decir, más o menos estábamos todos en un nivel similar cultural. La edad de hierro. Había pueblos que estaban todavía en la edad de piedra. Pero bueno, y todavía hay pueblos que siguen en la edad de piedra, o han estado en la edad de piedra hasta hace poco. Pero vamos, la mayor parte de la población se encontraba en una situación semejante. ¿Qué es lo que ocurre del siglo I al siglo XV? En 1500 años, teniendo en cuenta que la revolución, o sea, el ser humano lleva en el mundo unos, desde que somos Homo sapiens, yo qué sé, tíos, o sea, Homo sapiens, el máximo 300.000 años, pero ya son años, desde que somos homínidos, 5 millones de años, desde que aparecen los primeros homínidos, digamos, el Homo antecessor o el Homo georgicus, que los primeros fósiles de homínidos evolucionados en Europa, no son los de Atapuerca, son los de Georgia, en Dimanisi, 1.800.000 años, ¿no? O sea, nosotros miramos esas cifras de años de antigüedad de los seres humanos, homínidos, seres humanos, porque los neandertales eran seres humanos, perfectamente capaces de comprender, y eran dos humanidades distintas, Homo sapiens y neandertales. Los neandertales se acabaron hace 35.000 años, desaparecieron hace 35.000 años, relativamente poco, de 50 a 35.000 años, y ahí es cuando es la victoria total del Homo sapiens sapiens. Bueno, pues, joder, son cifras grandes. Pues bueno, en 1500 años, del siglo I al siglo XV, 1500 años es un periodo súper breve de la historia de la humanidad. Bien, en ese periodo súper breve de la historia de la humanidad se acrecientan las diferencias entre determinadas culturas y sociedades de forma brutal. Por eso se produce el descubrimiento y conquista de América, por ejemplo. Es decir, había gente que todavía vivía en la edad de hierro, incluso en la edad de piedra, y había otros tíos que ya habían desarrollado grandes maquinarias de navegación, que habían desarrollado una escritura que les permitía comprender, almacenar y acrecentar conocimientos, y habían desarrollado armas de fuego. Y se habían hecho resistentes a enfermedades provocadas por la coexistencia del ser humano con los animales. Porque esa es otra de las cosas también importantes en la evolución. Es decir, el ser humano se hace, digamos, cuando era nómada, cazador-recolector, ¿no? Caminaba por la sabana, él ahí con su grupo de 5 o 10. Tío, ese tío estaba sanísimo. Los que sobrevivían a las condiciones tan duras, pero estaba sanísimo. Comía poco, comía sobre todo una dieta de contenido animal, de proteínas animales y algunos frutos que recolectara. No tenía enfermedades. Llegaba a un sitio, acampaba y se piraba. ¡Pum! No convivía con los gérmenes. Cuando el ser humano descubre la agricultura, primero, se produce hace 7.000 años, digamos, 7 u 8.000 años, en el creciente fértil, Mesopotamia. ¿Qué pasa cuando se descubre la agricultura y la ganadería? Primero, cambia su alimentación, ya no come proteínas animales, ya come cereales, azúcar, caries, menos nutrientes, más calorías, consiguen más calorías por hectáreas, permite que haya más gente, y esa gente se dedica a trabajar para otros, porque cuando éramos cazadores recolectores, el que mandaba era el que tiraba la flecha más larga, o sea, el que tiraba la lanza más lejos, ¿no? El más hábil. En el momento en que nos hacemos sedentarios para cultivar nuestros campos y cuidar de nuestro ganado, empiezan las diferencias sociales. Y entonces hay uno que manda porque es el hijo del que entonces tiraba la lanza más larga, más lejos. Entonces ahí empiezan las jerarquías sociales. Hay un tío que te dice que habla con Dios, y ese tío que dice que habla con Dios hay que obedecerle porque es el que habla con Dios. Y se encierra en un templo y dice: aquí en el templo
me tenéis que traer vuestros recursos. Y hay un montón de gente pobre que tiene que trabajar como cabrones para alimentar a estos tíos que son funcionarios y élite, sacerdotes, reyes, gobernantes y demás, ¿no? También es cierto que eso provoca o produce la especialización del trabajo. Hay gente que consigue ser escriba, es decir, ya no tiene que trabajar la tierra, ya se dedica simplemente a redactar documentos. Así nace la escritura. La escritura nace en Uruk, en Mesopotamia, simplemente para llevar una cuenta de lo que se paga al templo, no para escribir novelas. Después, ¿qué ocurre? Que aparte de tener que trabajar como un cabrón para otro, comer cereales en vez de comerte una gacela, es que además, para poder comer esa carne, algo de carne, tienes que convivir con tus animales. ¿Qué animales se domestican? Bueno, se domestican muy pocos animales de todos los animales salvajes. Nunca se ha conseguido domesticar, por ejemplo, cebras, ¿no? Ni tampoco se han criado en cautividad leones, ¿no? ¿Para qué cojones vas a criar un león en cautividad? Tienes que alimentarlo con carne más de la que te va a producir. Pero en cambio, ¿qué es lo que hemos digamos, domesticado? Vacas. ¿Por qué? Tú metes una vaca en un campo, come hierba, pero esa hija de puta, como tiene 4 estómagos y rumía, consigue crear 600 kilos de carne, solo comiendo pasto. Come tu pasto, a ver cómo te pones. Pues eso es lo flipante de los animales, de los rumiantes. Bueno, entonces, que tampoco se pueden crear gacelas. ¿Por qué? Porque si tú metes una gacela en un establo, si metes 40 gacelas en un establo, se matan, se empiezan a saltar, se vuelven locas. En cambio, tú metes ovejas y se quedan tan tranquilas. ¿De dónde nacen las ovejas? Pues de las cabras montesas de los montes Zagro, que están entre Mesopotamia e Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Que los tíos empezaron a coger esas cabras y empezaron a meterlas en sus casas. Y entonces ahí las cabras, como ya estaban metidas en sus casas, se acostumbraron a que les dieran de comer. Y entonces, pues se hicieron más gordas y con cuernos más pequeños. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú convives con cabras, con vacas, con cerdos, ¿qué ocurre cuando convives con esos animales que son gregarios, sumisos y se dejan a estabular? Pues que las enfermedades de esos animales saltan al hombre. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una población muy densa de seres humanos metidos en un poblado ahí de Mesopotamia con casas de adobe? ¿Qué ocurre? Que van todos a cagar al mismo sitio. Y que además se quedan cerca de donde cagan. Es decir, tú construyes, por ejemplo, la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, dos cursos de ríos cojonudos que desembocan en el Golfo Pérsico. Nacen en actual Turquía, en Anatolia, recorren la región de Mesopotamia, que ahora mismo es Irak-Irán. Bueno, Irán queda al este de los ríos, ¿no? Pero es la actual Siria, la actual Turquía, Siria e Irak. Vale. Tú tienes ahí unos ríos. ¿Dónde se montan las poblaciones? Las poblaciones se montan siempre al lado de los ríos para tener agua y para poder utilizar esa agua para cultivar. Pero la gente, ¿qué hace? Caga donde vive. Como cagan donde viven, cagan cerca del agua que beben y por lo tanto se contaminan. Y encima viven con animales en sus casas. ¿Qué provoca eso? Que zoonosis, es decir, las enfermedades de los animales saltan a los seres humanos y un ser humano contagiado caga y contagia al resto. Por eso, cuando los seres humanos occidentales y blancos que habían desarrollado sistemas de escritura, barcos y armas, llegan a otro continente, joder, no solamente llegan ellos, llegan las enfermedades. No es que... Pero bueno, esto como todo. No, porque es que la conquista causó un genocidio de indios. Primero, no hay cifras no había un censo de indios, no había un censo de 80 millones. Bueno, eso son flipadas todas, ¿no? Inflar las cifras. Pero bueno, no, pero es que trajeron enfermedades. Ya, sí. Y aunque hubiéramos vivido pacíficamente, jamás hubiéramos ido a América. No hubieran llegado otros, ¿no? Hubieran llegado, por ejemplo, los musulmanes desde el sudeste asiático. Es decir, los musulmanes llegaron hasta Malasia, hasta Indonesia. Fijaos dónde está eso, ¿eh? Hasta Indonesia. ¿Por qué te crees que Indonesia es el país con más musulmanes del mundo? ¿Quién llegó allí? Llegaron los musulmanes en su yihad. Por lo tanto, y llegaron a Filipinas. Las islas del sur de Filipinas, Mindanao, es
mayoritariamente musulmana. O sea, llegaron hasta Filipinas, colega, navegando. Con lo cual, no es descabellado pensar que los musulmanes hubieran podido, si no hubieran llegado los occidentales, los europeos, hubieran llegado los musulmanes a América. Oye, a lo mejor, como de hecho, los pobladores de América llegaron desde Asia. Es decir, América no tiene neandertales. América no tiene Homo sapiens sapiens de hace 300.000 años. El origen está en África. Pero en América no había. En América no había seres humanos hasta hace, se calcula, que 15.000 años. Hasta entonces no había seres humanos. No se ha encontrado ningún espécimen propio de homínido que se hubiera desarrollado en América. En América llegó ya el Homo sapiens sapiens. ¿Y cómo llegó? Por el estrecho de Bering. Llegó porque cuando se producían las glaciaciones, bajaba el nivel del mar y lo que es el estrecho de Bering, ahora mismo, que es agua, entonces era tierra. Y llegaron por ahí. Por eso los indígenas americanos tienen caras de ojos rasgados, con rasgos orientales. Si llegaron ellos, no podían haber llegado los musulmanes, por supuesto. Y si hubieran llegado los musulmanes en vez de los cristianos occidentales de Europa, ¿no habrían traído las mismas enfermedades? La peste venía de China. Es decir, la peste que asoló Europa venía en las ratas de los barcos que llevaban las especias y las mercaderías orientales a los puertos europeos. O sea, que el genocidio por enfermedad se hubiera producido, hubiera llegado quien hubiera llegado. Aunque hubieran llegado los orientales, o aunque hubieran llegado, digamos, los más bondadosos seres humanos a América, como los indígenas se habían desarrollado a lo largo de miles de años sin la coexistencia con los animales, porque en América no había ningún animal grande que pudiera domesticarse. No existían los caballos y no existía ningún animal, ningún mamífero, ningún gran mamífero. ¿Sabéis por qué? Porque en América sí hubo caballos. Y en América existieron animales grandes. ¿Sabéis por qué no existieron? Porque los seres humanos que llegaron allí los exterminaron. Igual que exterminaron la macrofauna que existía en Australia. Cuando llegaron otro de los milagros es que llegaron los seres humanos a Australia hace 50.000 años. ¿Cómo? Tuvieron que llegar navegando, porque estaba Australia lejísimos de cualquier otra isla. Pero que llegaron y se cargaron a todos los animales. En fin, canguro gigante. Claro, el canguro gigante no sabía lo que era un ser humano, igual que el pájaro dodo. No sabían lo que era un ser humano, no estaban preparados contra estos depredadores y llegaron y claro, ¿qué hicieron los seres humanos? Comerse los animales. Pues entonces en América no quedaban grandes mamíferos porque los habían exterminado. Entonces no había coexistencia con ningún tipo de gran animal o gran mamífero con el que te pudiera contagiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los habitantes de América no habían desarrollado resistencias contra las enfermedades. Los habitantes de América que estaban inermes ante cualquier contacto con el mundo exterior. No porque el mundo exterior fuera malo contra ellos, porque si llegaron los europeos a imponerles la cruz y tal, oye, pues eso es fatal, horroroso, no sé qué. Bueno, ya sabéis, juzgar los acontecimientos de hace 500 años como si fueran de ayer, ¿no? Pero la llegada de las enfermedades hubiera llegado de todas, porque el mundo al final, y cuando hubiera llegado, los hubiera matado igual. Porque no estaban preparados, porque no habían coexistido con ellas, no habían generado resistencia, no habían generado inmunidad. En cambio, en Europa estábamos acostumbrados ya y la gente sobrevivía. Bueno, otra de las cosas que también conviene saber es que todas las ciudades eran un matadero. Cuando la revolución industrial, cuando las ciudades empezaron a recibir gente del campo, tenían que recibir gente del campo continuamente porque la gente se moría, porque no había sanidad de ningún tipo. Entonces no había penicilina y no existían las vacunas. Bueno, la gente se enfermaba por la promiscuidad, por vivir cerquita unos de otros. Entonces, bueno, tíos, la verdad es que no sé qué cojones me enrolló tanto con este tema, bueno, era el que pensaba hablaros. Y bueno, es que bueno, son las cosas que, claro, yo
esto, que acabo de improvisarlo ahora, porque sí, pues hablando de que no existe siglo I, no existe siglo cero, ¿no? Entonces que es fácil conocer la historia sabiendo que... Bueno, os dejo que me están llamando. ¡Hala!